Chapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la 12ª clasificación. La número 12, ñeereko oñondieguaba, que significa modo colectivo. Concepto, ojeshauka mba'e ojapoha hetata pisha oñondive, oraha ñe'ẽky joa, ipu hatãva ha oñemosusu papyeta añome. Joa heisegui ava atyh, que traducido quiere decir, el modo colectivo indica que la acción es realizada por dos o más personas. La partícula es joa, tónica, y se conjuga en el plural. La partícula joa indica pluralidad y significa varios, todos, juntos. Te enviaré ejemplos. El primer verbo que tenemos, b'a, es un verbo oral que significa alegrarse. Tenemos los pronombres personales terarangüete del plural. Ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona. Papy, jaabaite, ñeeky, bolbegua. Ya, ro, pe, o. En ñande ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso b'a, y la partícula del modo colectivo joa. Y se conjuga así. Ñande ya b'a joa, ore ro b'a joa, pe b'a joa, jaecuera b'a joa, que traducido quiere decir, nosotros estamos alegres. Nosotros estamos alegres. Ustedes están alegres. Ellos están alegres. Nos vamos en el segundo verbo. Ñembo es un verbo nasal que significa pararse. Nuevamente los pronombres personales terarangüete del plural. Las partículas de número y persona, papy, jaabaite, ñeeky, bolbegua. Eñande, ña, porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso, ñembo y la partícula del modo colectivo joa y se conjuga así. Ñande, ñañembo joa, orero ñembo joa, pepe ñembo joa, jaecuero ñembo joa, que traducido quiere decir, nosotros estamos parados. Nosotros estamos parados. Ustedes están parados. Ellos están parados. Te enviaré ejemplos. Les traje 3 oraciones. La número 1. Boejaracuera omboeyoa boejacotupe, que traducido quiere decir, las profesoras están todas enseñando en la sala de clase. La número 2. Umimitan opurajeyoa tupaome, que traducido quiere decir, esos niños cantan en coro en la iglesia. Y la número 3 y la última, umite mimbo oguapuyoa capi y pepe, que traducido quiere decir, esos alumnos están sentados en el pasto. En estas 3 oraciones, los verbos omboe, opurajei y oguapú, con la partícula del modo colectivo joa, indica que la acción es realizada por 2 o más personas. Omboeyoa, están todas enseñando. Opurajeyoa, cantan en coro. Oguapuyoa, están sentados. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya